¿Es posible viajar en el tiempo de un modo astral? Esta es una pregunta que sé que más de uno se ha hecho alguna vez. No existen pruebas a ciencia cierta de que podamos viajar en el tiempo de una forma astral. Pero sí hay muchos investigadores que sí lo creen, y yo soy uno de ellos. Algunos aseguran haber logrado viajar de una forma remota a otros tiempos y dimensiones. ¿Cómo sería esto? La proyección astral o desdoblamiento astral es un tipo de experiencia mental subjetiva, por la cual muchas personas dicen haber experimentado una separación o desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral, o cuerpo sutil, del cuerpo físico. En algunos casos, el sujeto puede experimentar la autoscopia, posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, o incluso poder proyectarse a otros lugares. Hay quienes aseguran que a través de la proyección astral, podemos viajar a distintas partes del tiempo y dimensiones. Nuestro cuerpo astral no tiene barrera ni límite para entrar y salir a distintos planos. Por eso es que muchas personas pueden predecir acontecimientos a través de los sueños. En el año 2017, un joven aseguró viajar al pasado, hacia una época que según su experiencia parecía ser los años 60 o principio de los 70. Esta es su historia. Hola, todo me dicen Joel, quiero relatar mi historia, lo más breve y precisa posible. Yo encontré un tesoro escondido, y lo pude hallar gracias al viaje astral. No quiero especificar mi dirección, ni el origen de mi país, ya que temo que puedan buscarme personas con malas intenciones. Sé que para mucho lo que contaré le parecerá difícil de creer, pero es la verdad, y quiero compartirla con todos. Desde que era niño he tenido sueños muy extraños. Cuando digo extraños, me refiero a predicciones futuras, aunque más en el entorno familiar. Accidentes, noticias no muy agradables, y también buenas, como la vez que vi los números de la lotería, y me saqué $12,000. Aunque seguro se preguntarán, ¿y por qué no te dedicas a dar los números? Lo que sucede es que no es algo que pueda hacer conscientemente, por lo menos aún no, y no soy muy fanático de los juegos. Pero voy a contarle la historia, que me hizo ver que podemos viajar en el tiempo. Soy una persona común y corriente, trabajo en una empresa como técnico de informática. Cada día después del trabajo me dirijo a mi casa, que con el tránsito me lleva 1 hora llegar a mi hogar. Un día después del trabajo, cuando llegué a mi casa, me puse a revisar los mensajes. Era viernes, así que me acosté un poco tarde ya que el sábado y domingo en la empresa no laboramos. Cuando me acuesto luego de algunos minutos no sé si dormí o no, pero vi que se abrió un portal donde yo entré. Cuando entré a esa puerta, en ese preciso momento sabía que estaba viajando, todo tenía un color más verde. Llegué a una ciudad, que en ese tiempo, los vehículos de motor eran muy pocos, todavía se veían personas andando en carretas y caballos. Yo estaba impresionado, todo lo que estaba viendo era muy real. Había mercados donde las gentes vendían vegetales y víveres, comida, ropas, etc. Casi como lo de hoy en día, pero con la diferencia de que allí las personas vestían con ropa más antigua, y los vehículos fácilmente se podían contar. Reconocí el lugar porque allí cerca, hay un monumento que tiene más de 60 años de creado. Y estaba igual que en este tiempo, con excepción de su entorno, las calles, y las casas cercanas a él. Yo veía a las personas, les pasaba por el lado pero ellos no me veían. Creo que los animales podían verme o sentirme. En un momento se detuvo una carreta de caballos frente a mí, y no se movía. La persona que lo montaba, intentaba una y otra vez que los animales avanzaran, pero no fue así, hasta que me quité del frente la carreta no se movió. Lo que me pareció extraño, y a la vez muy interesante, esto demuestra que los animales tienen sus sentidos muy agudos. Aquella hermosa ciudad estaba naciendo, era en una época donde las personas apenas empezaban a conocer la tecnología. Luego de ahí, como la primera vez, se abrió otra puerta que me llevó a un pueblo más pequeño, parecía ser la misma época, ya que solo logré ver un auto, que aunque se veía nuevo, el diseño era muy antiguo para nuestro tiempo. También en aquel lugar, vi personas en caballos. Pude reconocer el pueblo, ya que una vez lo visité, cuando era un niño. En los años 90 conocí aquel pequeño pueblo, porque una tía muy querida vivía allí un tiempo, y fui de vacaciones con mi abuela. En ese pequeño pueblo había una vieja vía de tren, que según me contaron, lo utilizaban para transporte, muchos años antes. Pues aunque parezca increíble, pude ver aquel tren funcionando durante ese extraño viaje astral al pasado, que ha sido una de las experiencias más misteriosas de toda mi vida. Sentía la brisa pura de aquella época, el olor del entorno, el color y todo el ambiente, como si estuviera ahí físicamente. Luego de ese lugar se abrió otra puerta que me trasladó a un destino similar, pero que no reconocí, nunca lo había visto antes.
Ahí vi una señora mayor esconder algo debajo de un árbol, al lado de una casa. Yo entré a la vivienda, era una casa de campo, pequeña pero acogedora, rodeada de vegetación. La casa era toda de madera, con una decoración sencilla. La señora se encontraba afuera escondiendo algo, que cuando me asomé para ver, parecía ser una especie de caja de metal, igual a la que usaban nuestras abuelas, para guardar las agujas, hilos y cosas de interés para ellas. Luego no recuerdo más de ahí. Pasaron varios meses desde aquel increíble sueño. Hasta ese punto, todo parece ser un increíble sueño. Un día un familiar me invita a visitar un primo, que se había mudado a otro pueblo, ya que él se metió en algunos problemas con personas no muy buenas, y estaba huyendo. Yo desde niño fui muy apegado a ese primo, siempre uno tiene un favorito. Pues por motivo de la vida él tomó caminos distintos, y se metió en varios problemas. Así que su madre, que es mi tía, me invitó a que la acompañara para verlo, y así darle algunos consejos, ya que él y yo siempre no hemos llevado bien. No pude negarme, porque mi querida tía estaba pasando por una gran depresión, por causa de los problemas, y la adicción a las drogas que tenía su hijo. El lugar se encontraba a 3 horas de la ciudad. Es un pueblo muy pequeño. Cuando llegamos al lugar de destino, lo primero que veo es un pequeño camino, una casa y un árbol, que se me hizo muy familiar, parecía que ya había estado ahí, lo cual me sorprendió mucho. Le pregunté a mi tía, ¿usted me había contado sobre este lugar antes? Me dijo no recuerdo. Le dije de ser así usted es muy buena narrando, porque estoy viendo todo igual de como me lo contó. Ella solo se sonrió, con una expresión, como si dijera ni idea de lo que me dice el sobrino. Entonces llegamos a otra casa más adelante, donde se encontraba el primo y los demás parientes. Todas las casas tenían una apariencia de granja, ya que ahí la mayoría de personas son ganaderos y agricultores, lo que hacía que el pequeño pueblo no cambiara mucho desde hace décadas. Luego que saludamos y hablamos de todo un poco, aquella casa que habíamos pasado en el camino, no se me salía de la mente, por lo cual volví unos metros atrás para verla mientras los demás hablaban. Y fue en ese momento que recordé de nuevo aquel sueño, donde viajaba al pasado, y vi una señora esconder algo debajo de un árbol. Todo el lugar era muy parecido, con excepción de que habían creado otra casa al lado, pero la casa donde vi a la anciana permanecía casi igual. Hablé con algunos familiares, y me indicaron que ahí antes vivía una tía de mi abuela. Ella nunca se casó, ni tuvo hijos, murió hace muchos años, y que la casa ha permanecido ahí hasta la fecha. Yo estaba asombrado, pues me mostraron una foto, aunque era en blanco y negro logré reconocer a la mujer, y era la misma que vi en mi sueño. Luego hablé con mi primo, y le comenté que debíamos cavar debajo de ese gran árbol que se encontraba en el patio de la casa. Entonces él, burlándose de mí, me dijo: ¿qué vamos a hacer mi primo? ¿Acaso os vamos a matar a alguien? Como siempre él con sus chistes. Luego le informé sobre el extraño sueño que tuve, y le ofrecí pagarle por su ayuda, y él sin dudar accedió. Esperamos que oscureciera y que todos durmieran, tomamos una pala, un pico y un machete, y fuimos y cavamos debajo del árbol. Para mi sorpresa, no pasó mucho tiempo, cuando encontramos un cofre viejo y desgastado por los años. Lo sacamos, el primo dijo con asombro: «¡Guau, mi primo! ¿Era verdad?». Estábamos asustados, y a la vez emocionados, por ver qué contenía aquel misterioso cofre. Lo abrimos, lo primero que vimos, era algo que parecía un pañuelo muy oxidado, que cuando lo sacamos se desbarató en las manos. Había una carta dentro de una botella, que decía: «Si lo encuentra entrégaselo a alguien de la familia», y colocaba en dicha carta el apellido de mi familia, ya que es posible que lo olvidé, enfermé o estoy postrada en cama. Atentamente, María Dolores, cariñosamente Lola. El misterioso cofre también guardaba monedas antiguas, algunas de oro, otras no, pero con gran valor para algunos coleccionistas. En total habían 312 monedas. Entre los objetos una medalla de la Virgen, hecha de plata que aún conservo. Varios anillos de oro, y 2 de plata. Mi primo dijo: ¿acaso esta tía era ladrona? ¿Cómo consiguió todo esto? El primo seguía con sus bromas, pero era verdad, nadie sabe cómo hizo para tener todo guardado. Otros objetos eran inservibles, y se habían desgastado con el tiempo. Se estima que la caja tenía más de 50 años enterrada. Luego de sacarla, la escondimos unos días, y compartimos parte con algunos parientes, y la otra parte la tomamos, ya que en la nota decía que debía de dársele a la familia. No avisamos a las autoridades, porque temíamos que se quedaran con las monedas, y la enviaran a un museo, sin darnos una recompensa, como ya ha pasado con otras personas. Así que buscamos compradores, y la fuimos vendiendo poco a poco, sin llamar la atención. Puedo asegurar
que el viaje astral a distintos planos y tiempos es posible, no solo por lo que le acabo de contar, también por otras experiencias más. Cuando leí esta historia, me sorprendió mucho, porque se dice que a través del viaje astral, podemos viajar a distintos tiempos, vidas pasadas, dimensiones y universos. Y esta historia nos hace pensar, en que a los seres humanos, aún nos falta mucho por aprender de esta vida. Era muy normal, que la señora escondiera su tesoro, ya que hace más de 50 años, la mayoría de personas enterraban sus objetos de valores, monedas, oro, plata, joyas y más. Porque en esos tiempos, los bancos no eran tan común como ahora, y ese era el único modo de asegurar sus pertenencias. Y al parecer esta señora nunca pudo gastar su tesoro, y murió antes de que pudiera decirle a alguien a dónde estaba enterrado. Como dijeron los familiares, ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. Ahora, entender cómo viajar de un modo astral a distintos planos y tiempos, eso sí es algo sorprendente, que yo personalmente creo, y sé que muchos han tenido experiencias, que quizás solo pasan desapercibidas, como un hermoso y simple sueño.